Hola hermanos, muy buena noche tengan todos ustedes en este martes de poder. Hoy estoy muy contenta porque Dios pone en mi corazón compartir con ustedes una palabra que ha cautivado mi vida. Lo cierto es que la ha cautivado porque me doy cuenta de lo necesario, lo indispensable para nosotros como hijos de Dios es vivir en su presencia y buscar de su presencia cada día sin un interés de por medio, solo por el simple hecho de deleitarnos en Él, en la oración, en el devocional, en la alabanza, en la lectura de su palabra. Todo esto que involucra vivir en su presencia es un deleite. Y eso es lo que yo quiero compartir hoy con ustedes, el poder de anhelar su presencia. Ese es un poder, eso es algo que nos transforma, eso es algo que cambia el ambiente, cambia totalmente la atmósfera de lo que estamos viviendo. Entonces voy a leer un pasaje de la Biblia que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8, y es acerca de la tsunamita. Seguramente ustedes han escuchado acerca de la tsunamita, pero bueno, hoy Dios me da la oportunidad de compartir con ustedes, así que pongamos atención. Dice a partir del versículo 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: He aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Este era el anhelo de esta mujer, esta tsunamita. Si nos damos cuenta, no nos da el nombre de ella, solo nos indica de qué lugares y por qué se le llama Tsunamita. Ella vivía en este lugar llamado Sunem. Entonces sabemos que ella era una mujer importante. Dice lo que acabamos de leer ahorita, lo que les acabo de leer. Dice que ella era una mujer muy importante. Era una mujer con buena posición económica, pudiente, y no tenía hijos, tenía un esposo, porque refiere ahí esta lectura que le preguntó a su esposo si podían hacer un aposento para Eliseo. Y entonces a mí me llama mucho la atención cómo esta mujer la describe, o sea, con estos versículos que leímos, vemos que es una mujer completamente entregada, insistente. A mí me llama la atención esta palabra, cuando le dice a Eliseo que le insistió que se quedara, que pasara a su casa a comer. Seguramente le hizo la invitación a Eliseo, Eliseo no aceptó, pero ella le insistió. ¿Por qué? Porque ella se dio cuenta que Eliseo era un varón santo de Dios. Y recuerden ustedes que Eliseo fue sucesor de Elías. Entonces, su maestro, su mentor fue Elías. Y Elías fue un profeta que Dios usó grandemente. Entonces vamos a darnos cuenta en este pasaje cómo ella, siendo una mujer así con estas características, ella percibe que él era un varón de Dios. Entonces es tan importante saber cómo nuestro espíritu nos revela, nos muestra, nos indica. Ella sabía que Eliseo no era cualquier hombre. Él anhelaba una doble porción, una doble unción de lo que Elías tenía. Entonces Eliseo, como lo describe, era el varón santo de Dios. Y vamos a este punto. La historia de la tsunamita es muy extraordinaria, pero nos vamos a enfocar en esta parte en donde ella no se conforma con que Eliseo, pues cada que pasara por ahí por su casa, entrara y comiera con ellos, con ella y con su esposo. Ella no se conforma con eso. Y voy a leer, perdón, nuevamente el versículo 9, donde dice: Y ella dijo a su marido: He aquí, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes. Y es aquí en donde yo voy a dedicar pues más tiempo en esta explicación. Cuando ella anhela hacer este cuarto, un aposento, les voy a decir que es un aposento. Un aposento es un lugar donde se podía dormir.
y tener un momento de intimidad con Dios. Eso es un aposento. Y también un aposento es un lugar especial y privado donde se platica con Dios. Ella quería prepararle ese lugar a Eliseo. Ella no se conformó con tenerlo en su mesa. ¿Cuántas cosas habrán platicado cada que Eliseo iba a la casa de la tsunamita, de esta mujer? ¿Cuánta bendición habrá recibido en su casa? Y como les decía, cuando uno anhela la presencia de Dios, la bendición de Dios, es porque lo disfrutamos y es un deleite, no por algún interés, no porque Dios te voy a servir porque quiero que me des un trabajo nuevo. No, cuando nosotros servimos, cuando nosotros disfrutamos estar en la presencia de Dios es sin ningún interés. Entonces esta mujer, no conforme con que lo tenía en su casa cada que él pasaba por ahí y comían juntos, ella dice la palabra que le rogó. Yo te ruego, le dijo a su esposo, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento. Este lugar era especial porque sabía que él era un varón santo de Dios. Entonces no solamente lo iba a tener un rato en su casa, sino que le ofrecía ese aposento, ese cuarto, ese lugar donde ella sabía que Eliseo iba a tener esa comunión con Dios y en ese lugar iba a estar la presencia de Dios. Entonces ella le dijo a su esposo que le pusieran una cama, una mesa, una silla y un candelero. 4 cosas. 4 cosas iba a tener ese cuarto, esa habitación, ese aposento. Y cada una de estas cosas tiene un sentido. O sea, ella era pues pudiente y podía ofrecerle esas cosas, ¿no? Que en nuestra actualidad, o sea, si alguien hiciera un cuarto para un pastor, para un siervo, para un misionero, ¿qué le pondrían? ¿Ustedes qué le pondrían en ese cuarto? Una pantalla, internet, un jacuzzi, ¿qué le pondrían ustedes a un siervo? Ella eligió 4 cosas y esas 4 cosas muy poderosas, muy importantes para considerar en un lugar en donde sabemos que la presencia de Dios estará entre nosotros. Y bueno, todo esto que yo les comento de qué le pondríamos, porque en nuestros tiempos, si hay una pantalla, es un distractor. Si hay internet, pudiera ser otro distractor. Entonces, una mesa, una silla, una cama y un candelero eran cosas que él solo necesitaba para disfrutar, para descansar como tal el cuerpo físico y para poder disfrutar de la presencia de Dios. Y vamos a ver qué sentido, cuál era el significado de una cama. Una cama representa un descanso. Cuando nosotros estamos en un aposento, en su presencia, disfrutando su gloria, estamos en un momento de descanso, porque nuestro cuerpo físico se puede agotar, se puede fatigar, pero cuando tú disfrutas estar en la presencia de Dios, encontramos descanso. Y esa cama, ese artículo representaba eso, un descanso, ese momento de olvidarte de todo y enfocarte únicamente en disfrutar su hermosa y bendita presencia. Y también una silla y es importante, a mí se me hace, no sé, cuando estaba escudriñando esta palabra yo decía, Dios, nada, o sea, nada sale, nada es en vano, o sea, todo lo que viene en la palabra tiene un propósito, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, ustedes entran o van a una entrevista de trabajo, saben lo importante que es estar enfrente de la persona que los va a entrevistar y pues tú te sientas y estás al pendiente de lo que te pregunten para que tú contestes con la mejor respuesta y es un momento muy especial, ¿no? Cuando tú te sientas así en una entrevista o cuando tú estás sentado en la mesa con tus hijos, con tu familia y los quieres escuchar, es un momento de comunicación, es un momento de interacción de alguna manera, platicando cosas importantes, cosas relevantes que hayan pasado durante el día. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios y sabemos que ocupamos el lugar, escucha eso que te voy a decir, ocupamos el lugar de hijos, eso nos da identidad y eso nos da la plena certidumbre de que Dios nos está escuchando a nosotros, que Él nos escucha, que Dios tiene cuidado de nosotros,
y nos podemos sentar con toda la confianza de que ese momento de búsqueda de Dios, de intimidad, de ese lugar privado en donde podemos platicar con Dios porque estamos en un aposento, es de suma importancia saber que no somos cualquier persona, somos hijos de Dios y podemos acercarnos delante de papá y decirle Abba Padre y saber y tener toda la certeza de que Él nos escucha. Por eso era importante esa cama, por eso era importante esa silla y el otro versículo. El otro versículo, perdón, el otro objeto era la mesa, lo que les comentaba ahorita. El lugar de platicar, el lugar de convivir de alguna manera, es importante. Y de esa manera nosotros nos acercamos a Dios. No nada más porque le tengamos que pedir cosas. O sea, voy a orar porque voy a pedir por mi familiar o por mi economía. No, no, no. O sea, es un momento en donde podemos acercarnos delante de Dios y decirle cuántas cosas, cuánto le amamos, cuánto le agradecemos y cuánto disfrutamos el simple hecho de estar postrados, de levantar nuestras manos en ese momento de intimidad con Dios. Y el candelero pues es de suma importancia, es lo que le daba luz a ese lugar. Y nosotros sabemos cuál es esa luz que alumbra nuestra vida, que guía nuestros pasos. Y esa es su palabra. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino, lo dice su palabra. Y nosotros debemos saber que lo que dice en el Salmo 119, versículo 105, esa lámpara es la que guía nuestros pies y es una luz para mi camino, dice esta versión, y una luz para mi camino. Nosotros debemos saber que su palabra nos alumbra, que su palabra nos va a dar dirección. ¿En qué momento? Cuando nosotros estemos en ese aposento, donde nosotros nos deleitemos buscando su presencia y saber que nuestra vida tiene un sentido, una misión especial y ese momento de intimidad es porque Dios quiere algo más para nosotros. Por eso es tan importante buscar su presencia. Por eso tiene poder. Ahorita vamos a ver más adelante en estos versículos. Tiene poder el disfrutar su presencia, el anhelar vivir en su presencia. Esta mujer, esta tsunamita, con esas atenciones que tuvo con Eliseo, dice después, y aconteció en el versículo 11, y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. Vean cómo era esta tsunamita. Estaba atenta. ¿Qué necesitas, Eliseo? Te ofrezco un vasito de agua. Era una mujer activa, una mujer plena, feliz, que disfrutaba atender a este varón santo de Dios. Y entonces ellos de alguna manera quisieron corresponder a ese favor. Y dice en el versículo... parte del versículo 13, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Es decir, ella no necesitaba como alguna recomendación ahí con el rey, con el jefe del ejército. Ella no necesitaba nada. Ella sabía que lo que hacía por este varón de Dios no tenía ningún interés. No lo hizo por conveniencia. Y eso lo vemos en esta respuesta, cuando ella así con estas simples palabras le dice, yo habito en medio de mi pueblo. Y él le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Le preguntó a Giezi y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo, el año que viene, por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz
un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Vean nada más, qué historia. Ella, con el simple deleite de disfrutar ahí la presencia de Dios a través de Eliseo, el ser bendecida, el tener la presencia de Dios en su casa, wow, qué bendición tener en tu casa ese aposento en donde este siervo santo de Dios iba, y saber que ella tenía esa bendición. Dios quería más para esta mujer. Y entonces cuando Eliseo le da esta palabra y le dijo que ella iba a tener un hijo, ¿cuántos años? El varón de ella pues ya era un hombre grande, su esposo ya era grande. Ella no indica la edad, pero seguramente muchos años ella anheló un hijo y era como un sueño y un anhelo que ya había quedado en el pasado. Pero cuando ella disfrutó y cuando ella tuvo la iniciativa de anhelar la presencia de Dios, wow, dejó de ser infértil y su vientre pudo concebir y pudo tener un hijo. Y eso es lo que Dios tiene para ti ahora. Cualquier sueño, cualquier anhelo que tú tengas, no creas que porque ya pasó el tiempo ya es algo que no se va a poder llevar a cabo. Cuando Dios se encarga de tus planes, porque Dios conoce tus deseos y aún tu suspiro no le es oculto. Dios te sorprende y aún trae a ti a la memoria muchas cosas que probablemente tú anhelabas y pensabas que ya era parte del pasado y que ya era imposible, porque hay cosas que nosotros decimos, no, eso ya fue, ya es imposible. No, Dios nos sorprende, así como sorprendió a la tsunamita. O sea, ella tantos años ya grande y Dios le concede tener un hijo. ¡Qué bendición! El dar vida. El dar vida es algo maravilloso. Y no porque yo te esté diciendo ahorita tú vas a tener un hijo. No, es algo que para nosotros esta enseñanza que nos deja es que todo lo que tú pensabas que ya no podía pasar, que ya no puedes disfrutar, claro que puedes, porque para Dios todas las cosas son posibles. Él es el Dios de los imposibles y tú vas a poder dar vida nuevamente a esos sueños, a esos anhelos. Y eso es algo que yo quiero decirte. Cuando tú disfrutas, cuando tú anhelas estar en su presencia, dice Dios que pongamos primeramente, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Esta es una de las añadiduras de Dios para la tsunamita. Fue una añadidura de Dios, porque sin interés ella lo recibió, sin pedirlo, no lo pidió y lo recibió. Así pasa con nosotros cuando anhelamos su presencia. Ese es el poder de anhelar la presencia de Dios, que en ese momento Dios te da, Dios te bendice de una manera tan especial, aún cosas que tú no puedas pensar, imaginar o pedirle. Dios sabe nuestro corazón y Dios nos da y Dios nos provee. Él es Jireh y nada nos faltará porque Él es nuestro pastor. Pero ¿cómo lo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a disfrutar eso? Cuando tú te deleitas en su presencia, cuando tú sabes que tu espíritu tiene la necesidad de ser alimentado, de ser fortalecido en ese aposento, en ese lugar de intimidad, de búsqueda, así como esta mujer preparó ese espacio en su casa para que ahí habitara su presencia, la presencia de Dios. Así también nosotros debemos anhelar y debemos disfrutar su presencia. Narra la Biblia en los siguientes versículos que su hijo creció y un día, estando en el campo con su papá, le dio un dolor de cabeza. Entonces pues el papá lo mandó con su mamá. Ese dolor de cabeza pudo haber sido un golpe de calor, un dolor de migraña, algo pudo haber pasado con este niño. Tampoco da el nombre de la Biblia. Y dice que ella recostó a su hijo en sus piernas y murió. Su hijo murió. O sea, qué momento para esta mujer. Y yo lo que les quiero compartir es qué templanza, qué control de emoción, de carácter. O sea, no lloró y no dijo, ¿por qué, Dios? Si tú me lo diste, ¿por qué me lo quitas así, de esta manera? No. ¿Saben qué fue lo que hizo esta mujer? ¡Wow! Ella, en el versículo 21 dice, ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. O sea, a su hijo muerto
lo acostó en la cama del varón de Dios y se salió. O sea, no dice aquí que lloró, no dice nada, o sea, ninguna actitud que humanamente hubiera tenido. No, a mí me sorprende esa madurez, esa templanza de verdad. Y cuando ella se dirige a Eliseo, Giesi le pregunta que cómo está, que cómo están todos, y ella responde que bien. O sea, acababa de morir su hijo, y ella le responde que bien, hasta que llega con Eliseo, platica con él, y Eliseo llega a ese lugar, llega a ese cuarto donde ella había acostado a su hijo. Y entonces dice en el versículo 27, luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó a Giesi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Él era un profeta y Dios no le reveló lo que esta mujer tenía. Y en realidad, o sea, no la vieron ni llorando ni nada, o sea, no había como algo evidente, ¿no? De que algo le pasara a ella, hasta que ella le comentó lo que había pasado con su hijo. Y entonces en el versículo 32 dice, y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él, entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se pasó por la casa una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giesi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó y entrando ella, él le dijo, toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y se salió. Qué historia, qué momento el saber que ella sabía, o sea, ella no buscó dónde enterramos al niño cuando ella lo vio muerto en sus piernas. No, ella fue a buscar de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Y esto es algo que no les dije en un principio, pero esto no es solo palabra para mujeres. No porque se refiere a la tsunamita pensemos que es una palabra para mujeres. No, todos necesitamos vivir, anhelar, disfrutar su presencia. Todos lo necesitamos. Y entonces esta mujer, cuando ella ve a su hijo vivo, o sea, qué impresionante, después de que ella, no sé cuántas horas hayan pasado, y llegar y saber que su hijo estaba muerto y verlo vivo, dice, se inclinó a tierra. Ella reconoció que era Dios el que había hecho este milagro de resurrección. Ella se inclinó, ella se postró. Y es algo que nosotros debemos hacer, iglesia. Debemos postrarnos y debemos doblar nuestras rodillas. Y no solo cuando tengamos una situación o una necesidad. Lo debemos hacer siempre por deleite, por agradecimiento. Y cuando haya una necesidad, claro que también doblemos rodillas. Eso es lo que debemos hacer nosotros como hijos de Dios. Acercarnos a papá y buscar su dirección y buscar a veces su consuelo. Eso debemos hacer nosotros como hijos de Dios. Cuando ella se inclinó a tierra, es porque sabía que ese milagro era algo que ella en sus propios recursos no hubiera podido hacer. Darle vida a su hijo, para ella era imposible, pero ella tomó la mejor decisión y fue buscar al varón santo de Dios, y a través de él su hijo recibió vida nuevamente. Así que hoy Dios te invita a que lo busques más y más y más a Él. Busquemos más de su presencia. No es algo que sea opcional. Eso se los puedo compartir. Esto no es opcional. Esto es una necesidad que nos lleva a nuevos niveles, que nos lleva a disfrutar su grandeza, su presencia, su poder, su gloria. O sea, esa realidad de Dios en nuestra vida. Entonces,
yo quiero decirte que en este martes de poder, yo te quiero decir que cuando tú busques su presencia, que cuando tú te deleites en su presencia, lo hagas porque es una necesidad de nuestro espíritu, así como te da hambre y quieres comer, así nosotros debemos buscar la presencia de Dios. Necesito de ti, necesito que me abraces, necesito que me muestres, que me reveles. Y en ese momento de búsqueda, de intimidad, decirle, Señor, quédate aquí conmigo, quédate en mi hogar, en mi casa. No necesito unos lujos para que yo pueda decir, ahora sí, Dios, aquí está mi vida. No, con lo que tienes. Con lo que tienes, ahí deleítate en su presencia y disfruta. Y eso tiene poder. Cuando Dios ve tu corazón y ve tu entrega, eso tiene poder y le puedes decir, amado mío, aquí estoy y anhelo más de ti, más de tu presencia, más de tu gloria y de tu revelación en mi vida. Que eso sea un anhelo. Y vive con ese poder de buscar cada día más y más la presencia de nuestro Dios amado. Disfruta de Él, deleítate en Él, deleítate, pon a sí mismo tu delicia en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Que Dios te bendiga y espero que esta palabra haya bendecido tu vida. Bendiciones.